eh, a sí mismo, ¿verdad? Entonces, la propia palabra, la propia relación del ser humano hace que uno se vuelva necesariamente necesitado de la comunicación de la naturaleza. Y es la naturaleza el que va a dictar el destino, los nombres, el que va a hacer crecer, el que va a hacer desarrollar. Siempre es hablar del crecer de uno, siempre es dejar crecer al otro. Y qué interesante, ¿verdad? Porque en un mundo donde nosotros vivimos este individualismo pleno del siglo XXI, pensar que hace un poquito de años atrás se podía vivir aprendiendo juntos, como diríamos hoy, pero aprendiendo para todos a la vez y desarrollando lo que uno sabe hacer. Entonces, esta relación que hace que uno crezca es también la palabra que pone en el servicio de los demás. Y eso hace también de que no era necesario tener muchos aperos en la vida, ni cosas materiales, sino vivir sin muchos atavíos. La necesidad de educar al ser humano, de que en el espacio grande, es como uno se siente en nuestros espacios de 8 metros cuadrados, 15, y otro que tiene un poquito más, que tengamos esa relación de que yo aquí, yo sé dónde está lo que yo necesito. En este caso, el hogar grande, el mundo, la selva, te prodiga. ¿Para qué va a necesitar de atavíos? Uno tiene todas las cosas. Uno tiene todo lo que necesita. Entonces, en el momento en que vive en el mundo, en el momento en que está en consonancia con la naturaleza, en el momento en que está en relación permanente, es eso lo que necesita. Por eso la plegaria, por eso la ceremonia, por eso la relación con el sol, con la luna. Y saben que son peregrinos. El concepto muy fuerte de la educación es que se prepara para vivir en ese peregrinaje. Y de ahí quizá lo de Cadogan y también de lo que decíamos el otro día, el viernes pasado, de esa mitología que entró. El momento en que perdieron contacto con esa tierra primaria que nos habla la mitología y del que Cadogan nos habla de ese mundo creado por Niamandú, en esa intención de la búsqueda de querer volver a esa tierra definitiva, a la patria original, en este caso, que es la tierra sin mal, ese peregrino sabe que es un peregrinaje por la eternidad. Nadie se preocupa y por eso no se sufre ante la pérdida de un ser. Hasta es muy cristiano pareciera. No todos los cristianos comprendemos el tema de la muerte. Y más todavía cuanto más vamos pensando, ¿verdad? Pareciera que es el fin. En cambio, para Guaraní es ese proceso, es ese peregrinar. Uno llega a la muerte y por eso lo prepara para conectarse otra vez a la tierra, es decir, formar parte, decíamos nosotros. Esa libertad me permite conectarme al origen de lo que soy yo, imagínense. He sacado de este pedazo de tierra, he disfrutado de esta tierra siendo eductora y ahora vuelvo a ese origen. El concepto de tapiá, que es la eternidad, es una palabra que lo recoge también el mundo cristiano en algunas pequeñas oraciones, que lastimosamente hoy por hoy la liturgia católica la está perdiendo y que deberíamos de conservarla todas. Porque el concepto tapiá es tan amplio que significa todos, es muy incluyente esta palabra, pero caminando juntos hacia ese infinito. Por eso es lo eterno, para siempre, tapiá. No está excluido nadie. Pudiéramos usar como para decir una simple traducción de estar juntos, pero juntos con un objetivo. El tapiá no es un estar nomás,
sino tiene un objetivo, esa trascendencia. Y ese peregrinar por la eternidad implica escuchar los designios de la naturaleza. En estos días que me gustaría haber hablado con Brígido, un amigo que es el es un profesor actualmente de guaraní que vive en Tindó. Estuve tratando de contactarlo en estos días, no pude dar con él. Yo me gustaría qué explicación hay para este cometa que está apareciendo en este momento, que todo el mundo, eh, los, los aficionados de la astronomía les gusta mucho, sabiendo que él vive en el lugar donde hoy es un centro astronómico, me refiero concretamente a San Cosme y Damián, pero ese encuentro fortuito con este jesuita tampoco es al azar, sino también el mundo guaraní ya tenía sus visiones sobre la astronomía, los diferentes movimientos del sol, de la luna, de las estrellas, las constelaciones que tenía muy clara el mundo guaraní. Entonces, es esto mismo el que hace de que el peregrinaje hacia el más, hacia la eternidad, hacia el más allá, en esta búsqueda de la tierra sin mal, permita, permita escuchar, comprender, y como decíamos hace rato, te permite contemplar, y esa contemplación es parte del saber hablar, del saber decir, del decir lo oportuno. Es la palabra, la expresión del alma se emite en el momento oportuno. Por eso la calidad de esa vida y la despreocupación por el mañana es parte de la educación guaraní. Yo no quiero justificar la falta de ahorro en el contexto campesino paraguayo, el no saber usar lo que en el tiempo, lo que se le pueda dar para futuro, porque el concepto futuro no está, es el hoy, se vive el momento, el día. No hay una preparación, es decir, la preparación en el sentido de que alguien va a ir demostrando las cualidades en la medida que va desarrollando esa cualidad, pero nadie se preocupa que lo desarrolle o no. Sí, el que lo desarrolle evidentemente ocupará un sitio privilegiado en la comunidad. Y eso es parte de la educación, del ritmo que lleva, de saber escuchar, de saber estar en consonancia con el mundo. Por eso que el trabajo es algo permanente y es de la niñez. La educación de la niñez pasa por acompañar a la madre a hacer los telares, en acompañar los sembradíos, en acompañar ciertos juegos que hacen al cuidado de ciertas plantaciones o de aviso de seguir a un ave en su nido, porque hay aves que hacen nido cerca de la comunidad. Eso puede significar la presencia de otro más peligroso o de algo más augurioso, beneficioso. O sea, todo ese bagaje de jugar aparentemente, de hacer utilizar una simple tela que se puede hacer en la comunidad, de usar un pequeño palillo que pueda convertirse en algo que se aproveche por toda la comunidad, que sea para utensilios, para medios, para lo que diríamos de alguna manera juguetes quizás. Todo eso hace a que la mente esté realmente ocupada. En muchos conceptos, inclusive hemos visto por visitantes, por algunos incluso antropólogos, hemos leído de que el mundo guaraní es un mundo donde la labor no existe. Es decir, eran haraganes, dice, esa es la palabra que usan este, muchos libros, podemos ver eso, incluso por boca de gente muy quizá que no nos gusta hablar mal de ellos, ¿verdad? Pero tendríamos que entender qué es el concepto de la laboriosidad, de la atención, por ejemplo. Es algo primordial. Mientras que otros trabajan, yo puedo estar atento a lo que hacen. Estoy aprendiendo. El concepto
de seguir los pasos de un animal que se me enseñe, el momento en que sale, las condiciones en que sale, para saber si está la, este, o si es, o si es posible atraparlo, si es posible tocarlo, si se me permite eso. Todo eso es parte de la laboriosidad y eso es lo que educa al pueblo guaraní. Quizá no haya aquí mucha matemática, mucho de literatura, pero también hay mucha oralitura, es decir, los fogones de la noche, los tacalcuyeré, con las historias de los más viejos, van enseñando el quehacer y van educando de alguna manera porque es lo que después o no se repite o si fue algo bueno se trata de mejorar. O sea, esos encuentros fortuitos sirven para seguir, para continuar con la relación educativa. Si bien hay una libertad y, y si tanto queremos buscarle un control social a la educación guaraní, sí existen ciertos controles que evidentemente está dada por la palabra. Es decir, la palabra no, así como traducida, así como el sí, tampoco hay en el guaraní. El no tampoco hay. Entonces, como no hay no, como no hay sí, como no hay la negación, solamente existe en el sentido de la negación, lo que existe es la falta o la presencia de eso. Entonces, la nasal que sale ahí, es la negación de la existencia de algo. Entonces, por ejemplo, apura, apura es el final, es la negación de la apura, es decir, el que muere trasciende, va al apura, no al cielo precisamente, pero va a la apura, va a la eternidad, al tapiyá. Es interesante. Entonces, la falta de esta negación de la palabra no hace de la educación que solamente de la educación que encuentre elementos sin finales, que no tiene explicación. De ahí también hay, por ejemplo, los que vienen a la comunidad o los que son atrapados que no son de los nuestros, ñande, que no son de nosotros, ñande es nosotros. Entonces el es siempre esa negación de lo que pudiera ser el no, pero que no forma parte en realidad de lo que conocemos normalmente, o de la ausencia, diríamos en otro contexto, de eso que hace a la vida misma, al trabajo. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la muerte, que es el manó, y la negación del en el contexto de la vida, es Jacob, negar la vida posterior a la muerte es algo inevitable, porque ya lo físico no está en movimiento. Pero sabemos que hay el lugar infinito. Entonces hay como una dicotomía y una fuerza que hace que el guaraní no pierda el sentido de la vida. Las palabras de los mayores que ya han pasado la vida es tan importante en el mundo guaraní que sus adagios, sus leyendas, sus cuentos, sus cantos, sus explicaciones son tan vitales que hacen de algo antiguo la renovación de ese compromiso y mirar hacia adelante, que puede acontecer hoy. Y yo recuerdo, eso sí, el recuerdo de lo que se dijo, de lo que se contó en tal o cual leyenda, o en tal cuento, o en tal pasaje de la vida de uno, que me sirve para poder liderarme en ese momento de algo, o para poder educar lo que tengo que hacer en ese momento. Y eso es lo que muchas veces en el nombre de cosas que nosotros vamos recibiendo hoy, tomando, eh, y siempre recordando alguna literatura, alguna canción que nos traen tanto la polca o el chamamé, la polca de algunos autores
que en Paraguay trae esa reminiscencia tan importante del mundo guaraní, de cómo uno desarrolla, o en la guarania, esos versos en guaraní que nos van como transportando a esa necesidad de que el trabajo es otro el concepto del trabajo que tenemos. Es interesante porque recuerdo un día se pregunta, la palabra po es interesantísimo en todo el contexto. Decíamos hace rato, en otro contexto, y ahora voy a decir otra palabra que tenga la palabra po, que es mano. O va a po es trabajar. Y es la mano, el trabajo que pasa. Si hoy nosotros queremos hablar de un trabajo académico que pasa por pensar, quizás no sea entendible en el mundo guaraní. Y ese concepto arraigó en el campo. ¿Qué vas a ir a estudiar para hacer Aragán? Es preferible que venga a trabajar. El trabajo es el que se hace con la mano. El otro no es trabajo. Entonces, no es considerada incluso una profesión en el concepto de la profesión. Para que se entienda nomás que algunos elementos como que fueron adecuándose y hoy por hoy se entienda que es trabajar, ¿verdad? Entonces, la mano es parte de la educación del mundo guaraní. El que no sabe usar la mano no está educado. Solamente se educa el que sabe usar la mano, el que sabe aprovechar la fortaleza que tiene la mano. Entonces, el concepto del po, que también es numérico para nosotros, que tenemos y po, que es el 5 guaraní, también tiene que ver con las pocas dificultades que hay que sortear y los límites que tienen aquellas necesidades. Porque, insisto, con lo anterior, porque la naturaleza misma prodiga todo, entonces no hay necesidad, es vivir sin muchos atavíos. La educación también pasa por el abrigo en la misma naturaleza. En el mundo guaraní, la lluvia que puede regar y que tenga que ser respetado es el tiempo que no se trabaja, el tiempo de la lluvia, o el tiempo del mal tiempo, como decimos, que no se sale, porque no específicamente quizá por la, ¿cómo se llama? Me permiten aquí un momentito, por favor. Aquí hay los chicos que andan estamos en casa y este es el tema de la virtualidad, ¿verdad? Entonces, tenemos la misma naturaleza que habla a través de la lluvia, o el mal tiempo, los truenos. El sentido, por ejemplo, de un relámpago que pueda llegar y que pueda decir límites, que puede implicar ciertas cuestiones. Entonces, todo eso hace a que se tenga una relación muy estrecha con los cuidados que se tenga que tener. La propia naturaleza que abriga, pero también no temor, ahí es lo que quiero llegar, porque nosotros, si bien hace rato estábamos buscando una contrapartida de control social, la naturaleza en sí, al sentirse afectada, reacciona, y esa reacción el mundo guaraní tenía muy claro. Y es ante esa reacción que se pide perdón o a ver, también el concepto de perdón. Yo estoy tratando de explicar desde nuestros conceptos. El volver a recuperar la mirada. ¿Se acuerdan que el concepto así como perdón no existe, decíamos hace otros días? Pero en el concepto de educación, es que cuando se le ha ofendido, se ha hecho un mal a la naturaleza, se ha procedido mal por alguna necesidad que se trata de explicarse, entonces cuando se busca otra vez volver a curar esa herida. Y parte de esa cosmovisión es, en esa relación estrecha justamente, es de que su propia casa
en la naturaleza misma, puede indicar, por ejemplo, una planta que, bueno, para nosotros sería una alergia, pero para ellos es, por ejemplo, que ha atentado contra un árbol y, como le decía el otro día, o tiene que ir a cierta hora a conversar con el árbol, a abrazar al árbol, a tratar de recuperar esa confianza, lo que sería el tratamiento de una alergia, por ejemplo, con cierto árbol que quizá tenga una contravención natural, que nosotros le llamamos alergia en el mundo moderno. Pero para el guaraní es eso mismo. Entonces, la educación pasa de cómo hacer esta estrechez entre la vida diaria y la relación con cada elemento que hay afuera, con cada pedacito, con cada, eh, por ejemplo, eh, lo que sería para alguien, eh, el yaí, voy a decir en guaraní, se escribe en guaraní actual con J-A-I, para lo que le gusta la Y, puede escribir con la Y, no hay problema. Yaí, así como suena A-I. El yaí es un lugar debajo de ciertos árboles donde cayeron hojas de años, eh, ramas, y nunca ha sido de alguna manera atacado, maltrechado, incluso tocado por la mano del hombre. Esas hojas que están allí quizá podridas o en proceso, que se hizo un colchón, por ejemplo, es lo que llevan ciertas aves y para su nido, que solamente lo tocan ciertas aves. Estas aves tienen relación con esto. Entonces, para curar, por ejemplo, lo que le llaman aquí el mal del ojo, u ojeo normalmente llamado, que es una especie de energía negativa que afecta a los niños en la concepción guaraní. Entonces se usa, por ejemplo, el yaí, las hojas de ese lugar concretamente, cuyo humo espanta y devuelve la normalidad, limpia el espacio, diríamos nosotros. Entonces se quema eso y el humo es el que permite, eh, ¿cómo se llama? Curar. La picaflor o mainumbu, que es mainoí en el relato de Cadogan, que es la presencia de Dios revoloteando, uno tiene que buscar, por ejemplo, imagínense la plumita caída, que probablemente está muchas veces en el yaí, en ese lugar, y entonces es parte de ese proceso que para curar a un niño también, por ejemplo, se tenga que quemar o tener como amuleto la pluma de una plumita del picaflor. Porque así como estábamos diciendo, eh, la presencia de Dios del Tupá guaraní se hace presente a través de este árbol, es decir, esta ave. Si esta ave está cerca, si viene revoloteando, es la presencia misma de Tupá que nos está visitando. Por eso que nunca casi se le ve. Y es tan difícil de atraparlo. En el mundo guaraní, además, hay que optar. Y a mí me pasó una cosa particular con esta ave, porque siempre indica los buenos augurios realmente. Y la presencia de ese tupá, esa armonía, y que nos trae de que la buena noticia de que la vida está plena. Entonces, tanto que aprendí, siempre que veo me parece que su misma energía me contagia y yo también puedo compartir esta alegría siempre y nos deja esta posibilidad. El día que me pasó esto, el día en que falleció el padre Meliá, casualmente estaba, y esto lo cuento como anécdota entre paréntesis, estaba en el patio temprano
porque era en diciembre, tomando ya mate, y, y me visitó el Mainumbu. Casualmente he visto un picaflor revoloteando por el patio, entre algunas que otras flores que había en la primera alborada. Eh, y fue al rato que el teléfono sonó y era el aviso que el padre había fallecido. Es increíble esa conexión porque Melía supo entrar en el OPU y supo recibir esa transmisión y siempre él habló del Mainumbu como esa brisa de Dios entre nosotros. Y bueno, yo recibí el aviso primero del Mainumbu y posteriormente el teléfono de Picaflor. Entonces, esto, por ejemplo, es lo que educa. Es decir, cómo yo voy a atentar contra algo que me trae el aviso, la bonanza, la presencia de Dios. Siempre es esta relación. Y siempre también tiene que ver con el viento que sopla, Hay todavía un relato muy interesante que este año, porque lo pasé quizás más solo, no he visto, pero en el campo suelo ver que ocurre. Que la gente, por ejemplo, en el año nuevo, nuestro, no en el año nuevo guaraní, los que tienen la memoria guaraní muy en el fondo, a las 12 de la noche, en el momento del cambio del año, salen a pescar el viento que cae. Y ese es el viento que va a durar todo el año, dicen. Entonces, y ya pues hay una premonición de que si va a ser mucha sequía o mucha lluvia durante el año. Es la naturaleza que habla. Y esas cosas traemos de nuestro ser guaraní. Y eso, todo eso sin olvidar que va relacionado evidentemente con los ritos y los cantos. La palabra que educa el ñembo es volverme yo mismo palabra y encontrarme con la palabra exacta para responder a los designios diarios o dar respuesta a algo que acontece en la comunidad, es parte de la educación guaraní. Repetir nombre de semillas, repetir nombre de árboles, de plantas, de animales, es llamar al espíritu de esa naturaleza para que nos acompañe y de la cual buscamos una respuesta. Y de ahí sale lo que sería de tantos pasos que uno da alrededor, por ejemplo, o de tanto que mientras uno trabaja en el anar o en los tejidos, se va haciendo cantos y se van repitiendo. Incluso las puntadas que puedan hacer uno, ¿verdad? De la aguja, uno al hilar o al preparar, a hacer el movimiento de lo que se llama el telar o el que para hacer el hilo, tiene su ritmo, tiene su canto y todo eso va acompañado del ritmo, es pura alegría. ¿Cómo, cómo una educación, eh, recoger esta educación guaraní como una educación de la alegría? No podemos andar cabizbajos, tristes en esta cultura, porque la transmisión es siempre de la alegría. Y esa alegría uno lo siente al estar en ese espacio. La libre expresión que llega desde la palabra profunda, desde el alma, que habla, es lo que luego se hace la oración. El ser humano recibe el don de la palabra, descubre la palabra y trasciende con la palabra. Y es esa palabra que le ayuda a educarse, es esa palabra que le ayuda a descubrir y a interpretar los designios, es lo que nos llega a través del sonido, insisto, de los animales, del agua, de, de, de los animales, de los pasos de los animales, en qué momento, en qué hora. Eso todo es muy importante. Entonces, uno emite, uno dice, de ahí que cuando se le escuchaba en las misiones a expresar ciertas cuestiones, a redactar o a hablar, siempre hablaban con una consistencia que decían que la cualidad del ser guaraní es lo oral. De ahí viene el engatú.
el que sabía orar, el que sabía hablar y hablar bien. Hay una carta de 1748 escrita en Santa María de Esther. Es una elocuencia, una de las primeras frases. No puede incluso negarse a la petición posterior que hay en el texto de la introducción que le da. Es algo fantástico. De cómo se ubica en relación a ese contexto de la gobernación, de los gobernadores, del cabildo, el guaraní que escribe en ese contexto y se pone él como el Pora, el dueño de la tierra, el que habita la tierra, y con la expresión de la palabra que sale del alma. De ahí, por ejemplo, se le recuerda también a un famoso constitucional que es dicho de una u otra manera, Andrés Guacurarí o Guacurarí, que es muy reconocido como uno de los libertadores de América, o el preámbulo de nuestras libertades americanas, en la defensa de lo oral, porque él primero trata de pelear con la palabra. Lo último que se usa es la fuerza. La palabra es fundamental. Entonces se le educa para tratar con la palabra. Por eso volverse oración, volverse palabra es tan importante en el mundo oral. El Ñemboé es parte de lo que uno es. Y eso mismo vive la persona. Se puede anunciar y denunciar con la palabra, con la vida. Después de una noche de plegaria, de ceremonia, de arete, y se le concede la palabra a alguien, o que le es transmitida, o que descubre la fuerza de una acción de la palabra, es eso mismo lo que al día siguiente comienza a tratar de valorar en su ser y de hacer crecer. Y por eso su cosmovisión está centrada en esa relación estrecha con la naturaleza, pero en esa naturaleza que no solo le da la vida, sino le dicta el cómo vivir allí. El tecopoda, el vivir bien. Y en este sentido recojo la frase de Melía, que decía, todo guaraní es en potencia, usando un parafraseo filosófico, un profeta, un chamán y un poeta. Es decir, no puede pasar desapercibido en esa educación guaraní sin que la palabra cumpla la fuerza vital. Esa palabra que uno no lo escucha, pero que lo puede ver. Esa palabra que es compromiso, que es profecía, porque sabe resolver los problemas diarios, que no es un ser mágico, pero encuentra la respuesta exacta, se convierte en un chamán. Es un poeta porque cuenta con la actitud resiliente del postmodernismo del siglo XXI, lo triste que haya pasado y cómo lo haya resuelto su vida. Esas cualidades, esos valores, es lo que el mundo guaraní nos transmite. Y esa libertad, de alguna manera podemos leerlo con fuerza, que ahí viene la pregunta de la compañera hace rato, en los Tecojá, las misiones fueron todos Tecojá, sí, porque esa libertad fue recogida y de alguna manera fue sistematizada en las misiones jesuíticas, en lo que algún autor alguna vez llamó 150 años de felicidad. Y eso lo podemos con Flavia Fanny explicarlo en un seminario de 6 meses, cuando ella con el profesor Larco nos pueda traer a plenitud esa expresión de libertad traída en la imaginería, traducida en la música de las misiones y traducida en un espacio en donde sabemos que el arte solamente fluye cuando hay libertad. Quiere decir que hubo esa compenetración, hubo un negocio que ellos sintieron
que era favorable. Y por eso se dieron a los tiempos de las campanas, a los tiempos de la hora et labora de las misiones jesuíticas, sabiendo de que era ese espacio en el cual podían seguir disfrutando de su tecoja o tecoja. Entonces, la educación guaraní fue muy aprovechada en el contexto misional. Los observadores, los que acompañaban, no observadores en el sentido de control, sino los que acompañaban, porque esa es la palabra exacta. No hace mucho, me costó muchísimo enfrentar una asignatura que me dieron en la universidad con futuros licenciados en ciencia de la educación. Una asignatura que se llama, no sé por qué no la de tres, pero se llama acompañamiento a docentes. Así se llama la disciplina. Y me venía todo esto, ¿cómo acompañar? Y miren un poco qué belleza. ¿Será que el autor se inspiró, el que pensó, o no sé por qué pensó en ese nombre? Porque a mí me venía tantas cosas. Acompañarnos es imponerse. Eso no pasaba en el mundo guaraní. Nadie se imponía. Yo desde mi cultura ya mezclaba allí. Quiero imponer la fuerza, la palabra, mis razones. En el mundo guaraní uno lo descubre y te deja descubrir. Y muchas veces uno tiene tanta rabia porque pregunta. Yo tenía mi rabia yuruá en la comunidad cuando no tenía la respuesta y qué feliz me ponía cuando yo encontraba la respuesta. Y eso es lo que ellos querían. Y esa es la educación guaraní. En esa libertad, en mi ritmo, a mi tiempo, de tanto que habla la pedagogía moderna, que yo descubra y yo pueda saber que yo puedo también descubrir y llegar a ese nivel de comprensión. Qué interesante, queridos amigos todos, hablar y que lo tradujeron en esta expresión del mundo de las misiones jesuíticas y que nosotros podamos descubrirlo a partir de ahí y que no sea opacada por las misiones, por la colonia, sino que nos permita leer el otro lado, aunque muchos nos digan de alguna manera, y lo que significó hace rato Carlos, que es perder el ritmo de la religiosidad o de lo que pueda ser. Tenemos que descubrir esa religiosidad guaraní desde quizá de nuestros conceptos para traerle hasta nuestros conceptos, no queriendo colonizarles a ellos, sino para poder comprender y valorar todo lo que valía en un contexto evidentemente para nosotros, quizá no en la selva, sino en la selva de nuestras ciudades, en donde lo desconocido se apropia de nuestro diario andar y en la que tenemos que dar pasos firmes para no pisar el yaí y para no atentar contra el ser humano, contra el otro, que lo tenía muy claro el mundo guaraní. Esa es la educación en suma. Hay mucho por hablar. Aquí abrimos preguntas, tenemos un poquito de tiempo todavía, pero me gustaría compartir más con ustedes. Y esto también de alguna manera estoy abordando en este trabajo, que me complica muchísimo, porque este es un pequeño capitulito que decidí compartir, que lo estoy haciendo, abriendo un poco, y que muchas veces con los tutores académicos no es tan comprensible esto, como decía Carlos el otro día, porque es contar otra cosa y cómo, como suma también, cómo explico académicamente, porque yo hay cosas que me gustaría decirlo en español para que ustedes me entiendan y quizá no puedo explicarlo con la palabra, es solamente hay que vivirla, hay que estar ahí en el momento, hay cosas que yo no les puedo lastimosamente transmitir. Me gustaría y lo estoy buscando, lo estoy tratando y eso me cuesta mucho en este trabajo académico que ahora estoy enfrentando porque me gustaría que la gente lo sepa y hay cosas que tanto en Barigüí como en Pindó a mí me permitieron también comunicar y eso, por eso es esta misión de hoy, de dejar un parche entre tantas cosas que uno tiene en la vida para poder también compartir y poder acercarnos a estas realidades que a lo mejor ahora pensando, ahora escuchando, había sido, no son tan ajenas a nuestras realidades y que alguna vez lo hemos vivido, había sido, hemos compartido y que nos hace tan bien saberlo
porque nos puede permitir proyectar nuestra vida de una manera diferente. Desde la paciencia, desde el saber esperar, ¿sí? Y del saber escuchar para estar en consonancia. Es un ejercicio un poco complicado en este siglo XXI, pero tampoco no es imposible, ¿verdad? Entonces, cerrar por aquí, Carlos, y abrir posibilidad de preguntas. Ya veo algunas dos de manos, unas se bajaron. Continúe Sí, la otra, Flavia. sí, correcto. Vamos a pasar a las preguntas, a la charla, al intercambio, así que Flavia, adelante. Bueno, Sabrina, primero te agradezco un montón todo esto que estás diciendo, es súper rico y hay que seguir trabajándolo. Y bueno, lo relaciono mucho con el último documental que nos mandaron, donde se ve que cada guaraní es un profeta, es un chamán y es un poeta, ¿no? Cuando comienza el video, bueno, es riquísimo toda la relación con la naturaleza, que se sienten ricos, que su relación con cada planta, con cada animal, me parece súper rico, y ahí está, ¿no? Y después, cómo realmente que son profetas, cuando hacia el final lo enfocan al chamán con la cruz, es un manifiesto de ecumenismo, cómo se vincula el cristianismo con que es un único Dios, y me parece realmente un profeta, un filósofo del siglo XXI valiosísimo, ¿no? Y después las cosas que vos decías, por ejemplo, me encantó lo que no son competitivos. Cuento una pequeña anécdota. Nosotros cuando llevamos a nuestros hijos al colegio, estudiaban inglés, y el discurso siempre, un colegio católico, el discurso siempre era que la importancia del colegio era preparar a los chicos para un mundo competitivo. Y a mí eso me volvía loca, porque decía, yo quiero un colegio que le dé herramientas, pero yo no quiero que mis hijos compitan, quiero que sean con otros, que aprendan a ser buenas personas y a vivir y a compartir con los demás y a crecer juntos, ¿no? Y ahora escuchándolo desde el lado guaraní, realmente encontrar una sintonía me parece súper rico. Nada de eso, te agradezco un montón. Más, te digo Gracias. otra, Flavia, una cosita entre paréntesis antes de pasarle el micrófono a otro. Si leemos a Peramás, el cura que escribe desde San Ignacio Miní el relato del famoso fútbol americano o inicio lo hacen sin créditos de control. El juego es comunitario, la pelota va para todos, no hay necesidad de ningún arco. Es el juego del manga, es el juego del fútbol, pero sin reglas. Es decir, es solamente por estar juntos, la alegría y el que saca al otro, que da el espacio y puede, bueno, salir y volver. No hay problema. Es decir, hasta en el juego se transmite esta cuestión de la libertad, y del cual hablamos de la no competencia, sino es participar, esa participación plena de que yo también puedo estar ahí. Y concluyo diciendo esto, eh, como le decía, quizá haya otra mirada en el mundo actual, ¿verdad? Me tocó estar en el manga, ¿verdad? En Paraguay ahí. Y este manga estaba compuesto por dos personas con discapacidad física, que tenían problemas para correr, pero que andaban. Y alguien tanto cuanto le pasaba llamémosle la pelota, esa cosa que no es ni tan redonda que, bueno, se corría de una parte. Y ellos, por supuesto, como no podían, lo hacían con la mano, o sea, pasaban de nuevo. Y luego estaba feliz, era parte, en ningún momento estaba excluido, es decir, qué fuerza de compromiso comunitario y de compromiso con el otro, hasta en el juego, es decir, nadie se sentía relegado porque no podía, hacía con lo que podía y participaba. Eso nada más me viene, y quizá eso ya es post-misional, porque no nos olvidemos que ellos lo separaban antes, no era una discriminación, pero había como algo sagrado en ese contexto porque fue maldito o bueno, lo hablamos en otro momento de esto, ¿no? Y podemos profundizarlo también. Pero nada más para recordar esto, ¿verdad? De que inclusive ya en este contexto de que fue armonizándose, ellos logran y todos ganan, nadie, no hay un club, no hay nadie perdió, nadie ganó, todos salen gananciosos, todos salen victoriosos. Eso es algo muy importante porque han participado, nada.
Carlos. Gracias, Isabelino. Mario Rivas. Buenas, ¿cómo está? Bien, lo de hoy me ha servido mucho para tocar un aspecto de una tesis que estoy trabajando, que es sobre espiritualidad guaraní, aplicado a las guerras de la independencia, específicamente en el litoral, en donde analizo estas cuestiones del mundo guaraní, que llevaba a obrar muy particularmente en las acciones bélicas y que ha hecho que, bueno, la historia se desarrolle de formas muy particulares. Por ejemplo, las cartas escritas por los líderes guaraníes, Guacurarí, Manduré, otros, son muy, pero muy distintas a los escritos hechos, no sé, por Chagas Santos, por Artigas, muy diferentes. Otra, los asedios que hacían a las poblaciones evitaban matarse entre hermanos. Y esto hacía también que, bueno, muchas veces no terminaban de definir la conquista de un lugar, porque no querían matarse. Otro aspecto es el que se pasaban, digamos, estos informes de los portugueses o de los españoles, que los guaraníes se pasaban de un bando a otro, y bueno, ese concepto de bando lo tenían los españoles y los portugueses, pero los guaraníes no, era como luchar por unificar estos pueblos guaraníticos, misioneros, trataban de unir estos pueblos constantemente. Y corrobora una de las preguntas que hicieron, o uno de los aportes, en esto de que si en las misiones jesuíticas se conservaba esta cuestión del tecoá, y bueno, lo planteo justamente en esta tesis, que ellos todo el tiempo estaban buscando unir estos 30 pueblos que eran siempre divididos por cuestiones políticas, económicas de los diferentes bandos que sí habían, pero no en el mundo guaraní. Bueno, esto quería aportar que esta clase de hoy puntual me ha servido mucho para esta tesis. No sé si se puede aportar algo más. Gracias, Mario. Isabelino. Allí está Marcela con la mano levantada, Carlos. Sí, Marcela, está Marcela. Hola, buenos días a todos. Profesor, Yo soy docente de muchísimos años y siempre me ha molestado bastante estas extremas rigideces y estructuras que tiene en general el sistema educativo, el sistema de investigación científica, bueno, todo lo que serían como nuestros sistemas en los que formamos formamos a los futuros docentes, formamos a los profesionales, etcétera, ¿no? Y la verdad que cuando empecé este seminario, empecé a pensar cómo se podrían integrar algunas ideas de este mundo guaraní en la educación de hoy. Así que yo en particular tomaría gustosa el curso de acompañamiento docente, porque entiendo que ahí debe haber tenido que poner como en práctica todas estas tensiones que nos dejan poco espacio, la verdad, en los sistemas educativos y en las instituciones para hacer las cosas de otra manera, ¿no? Como por ejemplo, digo algo que nos incomoda a todos, los sistemas de evaluación. Es una temática que en la cuestión educativa incomoda a los docentes, incomoda a los estudiantes, sirve para arbitrariedades, sirve para un montón de cosas que transforman esto que debería ser feliz y alegre, que yo comparto, que es el tener conocimientos nuevos o poder estar en esa dinámica.
y lo transforma en algo parecido a una pesadilla, ¿no? Nada, esa era mi inquietud, ¿no? Si nos puede compartir algo de lo que tuvo que revisar o algunas ideas en relación con este acompañamiento docente. Gracias. Primero, a Mario, decirle evidentemente que en este contacto con el mundo guaraní, Mario, y más pensando todavía en estos detalles, ¿verdad? De la riqueza que nos pueda ofrecer el espíritu guaraní. La lógica es totalmente otra cosa, Mario, colega, ¿sí? O sea, nosotros podemos medir con nuestros pensamientos, con nuestra experiencia y con nuestra academia, pero en el mundo guaraní es otra, esa lógica de la guerra misma, del concepto de encontrarse con el hermano y de enfrentarse con él. No es lo mismo, a tal punto que encontraron puntos comunes, como por ejemplo, o compartir la comunidad con lo que nosotros pudiéramos llamar casamiento, ¿verdad? De compartir la vida, porque eso es lo que incluso nos quisieron contar con el tema de la colonia, que las autoridades entregaban a sus hijas para que se sientan. No era eso, o sea, era una cuestión de a ver, o nos compenetramos o no nos compenetramos. Y al final fue un asedio, una esclavitud. Pero ellos en esa intención hicieron esa entrega. A ver, vienen con buenas intenciones, vamos a compartir la vida. Entonces, es difícil entender de que esté contigo un rato, y hay un relato muy lindo, Mario, que pudiera, hay 100 ejemplares. Yo tengo puedo compartir contigo luego, Mario, solamente se hicieron 100 ejemplares y es una revisión de unas cartas de 1705, 1706. Sí. ¿La tienes? No la tengo, pero por eso decía sí, por favor, sería lindo compartir. Tengo para compartir, es un libro de una muy corta edición que se hizo por una cuestión económica, de una revisión de unos libros de unas cartas, perdón, que se encontró en cuero y que fue pasando de mano en mano, y a lo mejor a mucha gente aquí, voy a decir un nombre, les suena, no hace mucho falleció, Alejandro Larguía. La consiguió, la tenía en cuidado en Misiones, compró llamémosle el papiro, un rollo de cuero escrito, y en una conversación así, bueno, yo lastimosamente yo no tenía las condiciones para en ese momento de tener conmigo, y bueno, él lo conservó y luego se lo dio a un compañero también, antropólogo, bueno, y se hizo un estudio sobre esto. La cuestión es que hay una traducción de este material, me parece muy interesante. Habrá algunos errores propios porque son extranjeros todos los que lo miran, pero en la línea general es interesante porque hablando de guerra y hablando de espíritus guerreros, hay un relato muy interesante de la defensa que se hace en Santísimo Sacramento, Colonia, Uruguay, en este relato, donde todos los indígenas de las diferentes misiones jesuíticas acompañan a sus pares de la misión jesuítica de Santísimo Sacramento en una batalla que dura casi un año y cuyo relato lo hace un indígena y lo cuenta él. No, o sea, es contada por él, es otro el relato, como dice Mario. No es el mismo relato bélico. Habla de encuentros, de miradas, de cruces, de gritos, son otras cosas. Creo que va a ser muy interesante, Mario, para tu trabajo. La voy a facilitar, lo facilitaré también a Carlos para que puedan tener todos acá en el grupo y podamos también darle una mirada a este material. Me parece muy oportuno. Nada, Mario, por un lado. Por un lado. Por otro lado, Marcela, sí, a mí me causa esta risa todavía. O sea, es decir, ¿cómo le convenzo a los muchachos acá en Paraguay de que los guaraní tenían un acompañamiento mucho mejor en ese aspecto de la libertad de la educación, dada por su familia, por su comunidad, por su tecojá, y que el acompañamiento implica ese saber estar juntos y de acompañar dolores y de llevar de la mano, de alzar, ningún caído quedaba.
Eso es algo muy interesante. Por eso cuando hablemos del filicidio vamos a hablar algo muy, muy delicado, pero a la vez, ¿qué significa eso en el pueblo guaraní? O sea, un caído no se podía dejar, tenía que haber llevado. En esa misma línea, no creyendo que Montoya murió, por ejemplo, y no aceptándola de alguna manera, porque se le explicaba que el cristiano no muere, entonces hicieron la travesía, y todo un relato, ¿verdad?, de Montoya traído desde el Perú, recorrido por todo un lugar al otro, ya muerto, y su estancia final, en su sepelio final entre los guaraníes, por ejemplo. Bueno, toda una historia detrás de eso también. A lo mejor Flavio un día puede dedicarnos a Montoya con toda su trascendencia de un lado, Mercedes también creo que sabe de eso. Pero es interesante, ¿por qué hacen esta peregrinación? Y va un poco de mano también lo que dice Mario, ¿verdad? Del espíritu del mundo. Bueno, entonces, acompañar lo que se podría haber traducido. Yo miré el programa y justamente era todo lo contrario a acompañar. Era sostener un sistema, Marcela, que ya está por sabido, que no conduce a nada, de orientarle a la gente por dónde son los caminos de la evaluación, que bien lo graficaste, de decirle, miren, estoy aquí para ver lo que estás haciendo, y mire que te estoy mirando, cuidado. Entonces yo traduje en otros términos de eso, de la distensión, de cómo se sienten, qué necesitamos, qué ustedes saben para seguir acompañando, porque no es solo la literatura, lo que está escrito, la academia, sino qué cosas nosotros, yo sé de mi comunidad, de mi pueblo, que se sabe hacer y que ya se dejó de hacer y que hacía tan bien a la gente. Y cómo usar eso en la escuela, en lo que llamamos proyectos. Me permiten hablar en son de educadores 2 minutitos más. Entonces, en esa misma línea es también aprovechar el concepto de la educación guaraní, que es lo que quise aterrizar de alguna manera en el aula. No sé si surgió el efecto que yo querría. Por lo menos no tuve la reprenda de la universidad, no, nadie me dijo está mal lo que hiciste, tampoco aplaudido, pero de alguna manera salí un poco del programa, perdón, tengo problemas de luz por aquí, salí un poco del programa como para volver a eso que nosotros queremos, ¿verdad? De cómo usar estas herramientas en favor de una educación donde realmente necesitamos liberarlo de muchas tensiones que se sienten, y no solo en la escuela, en nuestra misma manera de educar, de vivir hoy con nuestros hijos, ¿verdad? En nuestra casa. Qué tan importante es soltarlo en este bosque grande que se llama la tecnología, el mundo moderno, y qué cosas pueden pisar y dejar por dónde están las cuestiones, ¿verdad? Tan complicada que tendríamos que ver cómo hacer destensionar este mundo, ¿verdad? Y bueno, en esa misma línea, el curso la gente estuvo muy contenta, te digo, al final, Marcela, fueron 3 meses de módulo muy bien compartida, la gente quería tener otro tipo parecido a eso, lo que jamás conté que yo salí del programa para hacer una cosa más parecida en donde la gente se sienta de que puede aportar y que acompañar es darle oportunidad al otro para que también sepa decir, sepa contar y sepa valorar lo que está haciendo y ponerlo en el mundo académico fundamentalmente, dejarlo como historia, ¿no? Y eso, y cómo plasmar en la vida del otro, que es tan importante, que son nuestros acompañados, y cierro con nuestra parte pedagógica, que son nuestros estudiantes, porque no son nuestros, ni los quiero llamar discípulos, son los que nosotros acompañamos. Qué lindo sería si ese concepto lo llevamos a educación, el simple hecho de poder acompañar al otro y de dejarlo que crezca en su libertad. Nada. Por ahí, Carlos. Bueno, yo no podría agregar nada porque dentro de la especialización de Isabelinos, una de sus licenciaturas es en pedagogía. O sea, yo no puedo decir nada. Simplemente es que el formato que desde la fundación optamos por este tipo de comunicación más allá de la virtualidad, tiene que ver con estas
rondas de compartir más que bolilla 1, tema 2. O sea, esta ronda de conversación, como uno conversaría entre amigos o como dentro de tu familia, te transmitirían el conocimiento, no en una escuela. O sea, esto forma parte de lo conversado un tanto con Isabelino, no solamente por una cuestión de didáctica y de entretenimiento en esta nueva herramienta virtual que estamos tratando de conocer entre todos, sino como una, no diría una modalidad antisistema, sino la modalidad del sistema de transmisión de conocimiento. Tu abuelo o tu familia, cuando te educaba, no te sentaba con determinadas estructuras. Y bueno, en las comunidades también la forma de conocimiento trata de ser a través de este compartir, a través de estas modalidades diarias de intercambio de conocimiento. Así que, bueno, nada, me parece interesantísimas las reflexiones y yo creo que es muy productivo de que gente relacionada a la educación se haga estas preguntas, estas evaluaciones, tenga esta apertura como para poder interpelarse, de ver cómo podemos madurar nuevas formas de transmisión de conocimiento. Hay preguntas en el chat, Isabelino, yo vi algunas, por ahí más que nada comentarios, algunas cosas compartidas por el doctor Silvia Camacho, si no seguimos con el micrófono abierto para la gente que tenga ganas de seguir opinando. Voy mirando, Carlos, por aquí, mientras a la par que no solo es aplicable a la pedagogía, evidentemente la pedagogía de este buen vivir nos tiene que permitir en la economía, que lo vamos a hablar en un momento dado, en la economía guaraní, ¿no? En la salud, en esa higiene de la moral que tiene el concepto del mundo guaraní, de cómo saber sobrevivir ante los espectáculos de la vida, y también tener otros elementos de la pacificación, como Mari creo que es lo que está buscando en el fondo, porque no hay conflictos, lo que hay es situaciones emergentes que se resuelven y es la pacificación. Guacurarí buscó de alguna manera esto, no, en ningún momento buscó la guerra, ¿verdad? O sea, nosotros hoy lo analizamos aquí, el libro que se llama Guarini Japetecocue, que es lo que te voy a pasar y le paso a la sala, justamente tiene que ver, Guaraní es guerra, lo que pasó en la guerra, pero cómo los guaraní fueron a defender, más allá que guerra, es cómo devolverle el sentido guaraní a la cosa. Eso es lo que es interesante, nada más, y por ahí va un poco. Y fundamentalmente aplicable, insisto, con todas las ciencias. Cuando uno va al médico, decía un médico aquí, un doctor en medicina, dice, ¿por qué todo el mundo, había dos médicos nomás, y con uno todo el mundo quería consultar? Y le pregunta a la gente, ¿y por qué contigo? Un cura aquí, amigo, también va y le dice, ¿por qué con todo el mundo? La otra es más joven, vos sos ya viejo, no sabes nada ya para cargarle. Y sale una señora que escucha la conversación y dice, porque él tiene las palabras que sabe cómo curarme. Es decir, siempre esa relación de humanidad y la educación guaraní, eso nos permite de encontrarnos. Muchas veces es simple, es puro congeniamiento de energía, de saber comunicarnos y nos curamos, ¿verdad? Y eso que dice Carlos, parece que es tensional. A mí me tensiona esto de estar hablando con ustedes, pero saber que a la vez estoy hablando con un ordenador, pero sé que están ustedes detrás. O sea, a mí me tensiona esto, ¿verdad? No poder, no sé si ustedes se dan cuenta que gesticulo, muevo todo lo que hay, porque necesito ese contacto, ¿verdad? De estar de acercarme al otro. Me preocupa eso, ¿verdad? Parece que no les digo todo, porque no me ven cuerpo completo haciendo todo esto a mí. Bueno, es parte de mi ser guaraní, ¿verdad? De que hablar no es solo exponerla, sino es esta vida misma, ¿no? Y bueno, y cuando yo me río cuando dice, yo ya no soy guaraní, dice, yo ya tengo mi padre, mi abuelo, no sé qué,
y veo que está gesticulando, habla de guaraní, nada que ver. Pero bueno, dejémosle que quiera ser europeo, que será feliz igual, ¿verdad? Pero en fin, esto. Preguntas aquí, Carlos. A ver, miro. Carlos, Juan Antonio nos está diciendo evidentemente esa mezcla que hubo, esa cualidad, me imagino que se habla ahí de las misiones, de la música, el canto, la danza, armoniales, que de alguna manera tienen carácter religioso y que se mezcló con la cultura católica, cristiana, jesuítica, porque tiene su plus, los jesuíticos, ¿verdad, Juan Antonio? En eso coincidimos plenamente de que de alguna manera no hubo separación, ¿sí? Pero que de alguna manera, y justo lo introduzco en mi material que estoy escribiendo, la gente que conoce la geografía de aquí cerca de la casa de Carlos Vaquero, ahí en Cuatía, Curuzú, Cuatía, en la zona de la Argentina, y la zona donde confluyen los ríos Paraná y Paraguay, hay un espectáculo interesantísimo, porque por un largo trayecto se puede notar en el mismo canal que va el río Paraguay y va el río Paraná. Es increíble. La tesis lo introduzco con esta imagen, porque yo estoy convencido de que a lo largo de los años la cultura guaraní logró esta misma imagen, correr paralelo, y en algún momento dado hay como esa pacificación y se mezclan, pero para decirnos que ahí nomás antes siguen corriendo juntos. En ningún momento se logró tocar lo uno y lo otro. Y el respeto que tiene el mundo guaraní también, que lo demostró, porque nosotros no vemos ninguna atrocidad ni ninguna reacción posterior del pueblo guaraní contra la colonia, por ejemplo. No hay ningún. Yo recuerdo que un abogado quería hacer le quería convencer a unos caciques hacia el año 2003, 2004, no recuerdo también la fecha, pero por ahí, quería convencerle a hacer una demanda contra la corona española para pedir la dignificación del pueblo guaraní. 2 o 3 dijeron, vamos a pensarlo, el resto ni lo pensó. Es decir, no hay quizá nosotros veamos, sí, fue matrocinio, fue tratar, y ellos también lo entienden, pero es para recordarlo, no es para crear ese resquemor, no hay esa confrontación en el mundo guaraní, ellos no buscan esa. Sí, yo siento mucho y lo siento en el alma, y me molesta, insisto, que me digan Yuruá, por ejemplo, ¿verdad? Porque yo no quiero ser Yuruá, no quiero que me digan, porque esa desconfianza no quiero que tengan, y a lo mejor la primera impresión es esa, ¿verdad? Aunque, bueno, nada, no sé qué más por ahí en el chat, Carlos. Está Viviana Romero con el micrófono abierto, no sé si necesitas hacer alguna consulta, algún aporte, Sí, Viviana. hace rato la tenía la mano alzada, Viviana, ¿cierto? La señora Viviana, ¿está por ahí? Después, no, cerró el micrófono. Cerró, bueno. ¿Hay alguna consulta más por ahí, Carlos? No veo nadie más, no veo nadie más. Los aportes de Siler Camacho ahí en el chat, que nos va dando literatura, todo esto, comparando también con el mundo azteca, inca, va haciendo el hincapié a todos estos paralelismos, que es muy bueno porque en cierta medida hay como una línea, un hilo conductor entre todo esto que estamos hablando. Entonces nos da la fe de que este mundo indígena tiene también una relación estrecha a lo largo de la ancha de América, que bueno, nos permite como recurrir a quizá otros nombres, otras maneras, pero en el fondo hay una misma respuesta que siempre es la naturaleza, y que de alguna manera esa educación responde al buen vivir, al bienestar de los demás, y a la sabiduría que el mundo nos ofrece. Por eso, y cierro con esto, Carlos, en esta mañana diciendo que la palabra sabiduría en el contexto guaraní es tan interesante, porque nosotros inteligencia en guaraní no hay. Así como qué inteligente, qué bruto, Carlos Vaquero, no hay. Lo que hay es sabiduría, es ara ndú, el que sabe sentir el mundo, el cielo, el que sabe estar en consonancia y tener respuesta desde la naturaleza. Eso es lo que hay en guaraní. La sabiduría que le prodiga la misma naturaleza
y que lo fue aprendiendo a lo largo de la vida y que pone en favor de los demás. Nada más. A modo de cierre, algo que repetimos siempre y que es uno de los fundamentos de nuestra convocatoria, es que puedan ver la necesidad de entender estas cosas para comprender el guaraní, para comprender la esencia del guaraní, para entender de que por qué no se puede hablar del idioma guaraní sin entender algunas cosas primero, para poder entender desde lo histórico los procesos evolutivos y de adaptación desde los primeros tiempos hasta la post-misiones jesuíticas, sin entender la esencia guaraní. De esto se trata nuestro material, de esto se trata nuestro aporte, y esperamos que lo entiendan en ese contexto. Si no hay más preguntas por el día de hoy, nos vamos a estar viendo el día de mañana, así que los esperamos gustosamente.